tiene que haber muerte para ver su gloria. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia, si usted la tiene ahí a la par, hermanos, búsquela, tómela, que vamos a leer la palabra de Dios. Y está en Isaías, capítulo 6, del versículo 1 al 8. Vamos a leer. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de los que están agregándose. Dice la palabra de Dios que en este año murió el rey Usías, o Osías, como usted lo quiera llamar. Y dice de que después de que el rey Osías murió, siguió Isaías. Vemos que el rey Usías reinó desde los 16 años y su reino duró 52 años. Imagínense cuántos años duró. Pero saben que hay algo bien curioso, que quizás este rey hubiera reinado aún más, pero hay algo bien interesante en él, y es que él murió de una enfermedad, y es de la enfermedad de la lepra. En aquel entonces esa enfermedad era bien letal, por decirlo así. Era de muerte, una enfermedad así. Pero ¿por qué le dio lepra a este rey? Al rey Usías, un rey que levantó muros, un rey que derrotó muchos ejércitos, y que Dios estaba con él. Si nosotros nos leemos, se lo voy a dejar de tarea, en Primera de Crónicas, capítulo 26, ahí dice por qué Osías murió. Entonces dice de que el rey Osías quería entrar al altar que tenían los sacerdotes en aquel entonces. Quería entrar y ofrecerle un sacrificio. Quería ofrecerle un sacrificio, un incienso a Dios, cuando solo los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes en aquel tiempo, eran los consagrados, los que estaban designados para poder hacerle esto, ofrecerle incienso a Dios y poder entrar al altar. Pero este rey desafió a Dios, que pensó que porque era un rey que había derrotado tantos ejércitos, porque era un rey que había hecho tantas cosas, él se creyó en sí mismo, creó un ego, un orgullo, que llegó quizás hasta pensar: Dios no va a poder hacerme a mí algo si yo soy el rey de Israel. ¿Qué me va a hacer a mí? Quizás
ese fue el error que él cometió, pensar esto. Yo me imagino que él ha de haber pensado esto. Pero imagínense él con este pensar, pero Dios no lo dejó así. Él hirió con una lepra y fue la enfermedad que él murió, por la enfermedad que él murió. Y vemos que quizás él ya en lo último, para poder hacer esto, él se había llenado de un ego, de un orgullo, de una vanidad, de una vanagloria que no le ayudó a ser quizás humilde, no le ayudó a ser humilde, y la falta de humildad hizo de que él cometiera este error de llegar a pensar que él, por ser el rey de Israel, Dios no le podía hacer nada. Pero vemos de que a causa de su orgullo, de su ego, él llegó a tener esa enfermedad. Y muchas veces nosotros así quizás estamos tan pensamos de esta manera, que porque tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos llenura de la presencia de Dios, porque tenemos la misericordia de Dios renovándose cada día, Él no hará nada en contra de nosotros. Pero saben de que la misma palabra de Dios dice que Dios es un Dios celoso y fuego consumidor. Está en Nahum 1. Dice Nahum 1 del 2 al 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Solo oigan bien, dice que Jehová es un Dios celoso y vengador. Nosotros solo porque creamos que tenemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que tengamos sus misericordias, ¿creen ustedes que Dios no puede actuar en contra de nosotros cuando muchas veces no dejamos a un lado el orgullo, no dejamos a un lado el ego, no dejamos a un lado toda vanidad? Ya nos hemos preguntado nosotros si cuando aceptamos a Cristo esto verdaderamente murió, porque dice de que cuando venimos a Cristo las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿O será que el orgullo se renovó y se ha hecho más fuerte? ¿Será que el ego, la vanidad del que yo puedo, del yo, aún domina en nuestra vida y realmente tenemos que darle muerte a eso para poder ver la gloria de Dios? Porque, hermanos, muchas veces podemos tener tantas cosas, pero quizás tenemos una genuinidad de la presencia de Dios, una genuinidad de su gloria. No hemos visto su gloria, no palpamos su gloria en su presencia. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el orgullo que está en nosotros. Amén. Hoy sí ya se escucha menos la pista, hermano. Gracias por decirnos. Vemos que este profeta es un claro ejemplo de lo que puede pasar cuando no matamos la arrogancia, cuando no matamos el orgullo, cuando no matamos la vanidad, el ego de nuestras vidas, cuando no lo quitamos, cuando creemos que todo es porque yo, por mis méritos, dejamos a un lado a Dios.
yo busqué el significado o la definición de arrogancia, de orgullo, de ego. Y saben que todos son sinónimos de vanidad. Ocurre, dice, la arrogancia dice que es un sinónimo de vanidad. Ocurre por tener una imagen de nosotros mismos inflada. Inflada, una imagen de nosotros inflada. O sea que yo me creo la gran cosa, por decirlo así, para que el orgullo de que yo soy una persona llena del Espíritu Santo, soy una persona que mueve la presencia de Dios. Nos creemos que somos nosotros y no la misericordia de Dios, que nos usa como instrumentos para poder ser portadores de la presencia de Dios y llevar la presencia de Dios a otras personas. Pero muchas veces, hermanos, nos dicen, esta administración estuvo bonita, la dirigiste bien, sentí la presencia de Dios. Y no le pasamos la gloria a Dios, nos quedamos con eso. Nosotros nos sentimos pero tan halagados que nos olvidamos que es Dios quien nos da eso. Nos olvidamos que solamente somos instrumentos de Dios. Nos olvidamos que solamente somos barro en sus manos. Y nos creemos que, sí, fui yo la que puso un ambiente sobrenatural en esta administración. Fui yo la que metió a los que estaban orando a una administración. Fui yo la que atraje al Espíritu Santo porque el hermano anda mal. Entonces yo llegué, le puse manos y la presencia de Dios, el Espíritu Santo, posó sobre ellos. Fui yo. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de tomar la gloria que a Dios le pertenece? ¿Hasta cuándo vamos a estar junto a la arrogancia, al orgullo? Tomar todos esos halagos, toda esa gloria que le corresponde a Dios. ¿Hasta cuándo no le pasamos la gloria a Dios cuando realmente nosotros solo somos barro en sus manos y Él es nuestro alfarero, el que nos toma con sus manos y nos forma y nos dice vas a hacer esto, nos guía con su Espíritu Santo hacia otras personas? No somos nosotros, no somos porque realmente merezcamos esto. Es porque Dios tiene misericordia de nosotros y nos lleva a ser portadores de su presencia. Aquellos que quizás no la sienten, que quizás les cuesta, pero no, nosotros nos inflamos tanto en nuestro orgullo de que fui yo. Y Dios, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda Dios realmente? Nos tomamos todo esto, todos los halagos nos los quedamos. El hermanito hizo esto y lo felicitan y él sí, y Dios. Y la gloria sea para Dios. Se nos olvida muchas veces y nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso, que Dios realmente nos ha tenido misericordia y nos ha usado a nosotros. Tenemos ese ego, esa alta valoración excesiva de uno mismo. Una alta valoración que nos tenemos, que nos falta mucho la humildad, nos falta mucho. Todo lo creemos que ha sido por nuestros propios méritos, por nuestra propia fuerza. Nos creemos superiores. Y el orgullo tiene sinónimos de soberbia y altanería. Muchas veces por eso quizás nosotros no vemos cuando pedimos la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, porque tenemos tanta altanería en nuestras vidas.
Hay cosas que le pertenecen a Dios, que Él las da. Hay cosas que Él, por su misericordia, nos ha hecho, que nosotros las podamos hacer. ¿Cuántos de nosotros vamos a seguir en lo mismo y vamos a dejar esto a un lado? ¿Cuántos de nosotros debemos de hacer morir el orgullo, el ego, la vanagloria, la altanería? ¿A cuántos de nosotros nos falta mucho la humildad que Dios nos pide en nuestras vidas? Todo, aunque nosotros quizás podamos ver esto tan pequeño, ay, que no, si el orgullo es pequeño, algo que no afecta mucho, el orgullo, el ego, no. Pero es que ese es el ego, te hace sentir que no estás mal, ese es el orgullo, te hace sentir que todo te lo mereces. Ese es el orgullo, el ego, la vanagloria. Que sí, realmente, que te reconozcan todo lo que haces. Pero lo que nos debe importar es que Dios reconozca lo que nosotros hagamos. No que los demás reconozcan lo que nosotros hagamos, sino que Dios reconozca lo que nosotros hagamos, recompensándonos con su gloria en nuestras vidas. Porque aunque nosotros veamos pequeño esto del orgullo, hermanos, si en Eclesiastés dice, oigan bien lo que dice en Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Si es una pequeña locura el que es estimado como sabio y honorable. Por más pequeño e insignificativo que nosotros veamos esto, nos puede echar a perder todo lo que quizás estemos haciendo para la obra de Dios. Porque nos estamos llenando nosotros de que somos nosotros los que por nuestros méritos hacemos todo. Muchas veces nos creemos que porque yo estuve en ese lugar, por eso hubo movimiento de Dios, porque yo estuve clamando la presencia de Dios, por eso el Espíritu Santo descendió y hubo ministración. Y cuando Dios nos dice de que Él no comparte su gloria con nadie. En Isaías 42:8 dice de esta manera, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. No comparte su gloria con nadie, dice. ¿A qué tenemos que nosotros morir? A nuestros deseos de la carne, pensamientos, al orgullo, al prejuicio. Quizás no tengamos orgullo, tenemos prejuicio, a la vanidad, al ego, a la soberbia, a que me quedo con los halagos. ¿A qué debemos nosotros de morir? Hacer morir. ¿A qué? ¿Qué se nos está pidiendo? ¿Qué nos está impidiendo que podamos ver la gloria de Dios muchas veces? ¿Qué nos está impidiendo que podamos ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? ¿Qué tiene que morir para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Como conocemos bastante la historia de Lázaro. Lázaro tuvo que morir. Y en San Juan 11:4 también lo que dice,
Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Tiene que haber una muerte en nosotros, una muerte del orgullo, para que la gloria de Dios sea manifestada. Tenemos que nos está impidiendo avanzar, a esto que nos está impidiendo aún subir más en lo que es seguir más en lo que es la palabra de Dios, en lo que es su presencia, para poder tener esa humildad que Dios tenía. Quizás no llegar a ese grado de humildad, pero sí cada día ir teniendo un poco más del carácter que Cristo tenía en esta tierra, porque Jesús no tenía un carácter prepotente, un carácter de orgullo, un carácter de vanagloria, aún siendo Él nuestro Rey, nuestro Dios, aún Él siendo el dueño de todo. Eso que nos impide avanzar debe morir. Que Dios va a hacer que su gloria sea manifestada. Ya es tiempo que muera todo eso. Nuestro propio Jesús tuvo que morir para que Él quedara claro quién era el que dominaba en esta tierra. Aunque el enemigo quizás cuando murió pensó que lo había derrotado, pero no, Él al tercer día resucitó. El tercer día resucitó. Y vemos mucho de tiempo después que Él derramó su gloria con el Espíritu Santo, pero era necesario que Él muriera para que todos nosotros pudiéramos tener al Espíritu Santo, para que todos nosotros pudiéramos tener su gloria. Era necesario que Él muriera. Es necesario que nosotros muramos, hagamos morir al orgullo en estos momentos, porque si no, esto nos va a llevar a una muerte eterna. Es la prepotencia, la vanagloria, porque eso no es de Dios, tener un orgullo de que por mis méritos todo se hace. Nos olvidamos que es Dios en su misericordia dándonos todo, usándonos como instrumentos, como vasos, como barro que somos en sus manos, que Él nos moldea, nos toma en sus manos, nos moldea y nos pone en lugares donde Él nos va a usar. Nos vuelve a moldear y nos pone en otros lugares para podernos Él usar a nosotros. Somos instrumento en sus manos. Él nos usa para su gloria. Y no es que nosotros hayamos corrido, hayamos hecho esto, lo otro, para poder merecer todo lo que Él nos da. No hemos hecho nada. Al contrario, hicimos muchas cosas muchas cosas que nos hacían alejarnos más de la misericordia, que nos hacían alejarnos más de lo bueno que Dios es con nosotros. Nosotros no merecemos aún, hermanos, ni quizás estar vivos por todo lo malo que somos y que muchas veces quizás no lo reconocemos. Por lo malo que somos, actuamos y se nos olvida que si estamos hasta aquí es por la gracia de Dios, si estamos hasta este día es por el poder de Dios, si estamos hasta este día es por su misericordia. Se nos olvida muchas veces que hasta el aire que nosotros respiramos se lo debemos a Dios. Muchas veces quizás nosotros nos ponemos a pensar de que si estamos hasta este día es porque yo he trabajado.
porque yo me he esforzado. Y sí, hermanos, en esta tierra, pero no nos olvidemos que nosotros somos hijos de Dios y debemos de decir que estamos hasta aquí porque es su misericordia, porque es su amor, porque Él es bueno con nosotros, no porque lo merezcamos, es por su gracia, es por su misericordia, que somos barro nada más, barro en sus manos. Dar muerte a lo que nos limita nos va a ayudar a introducirnos más a las profundidades. Nos va a introducir más a las profundidades de Él, pero tenemos que darle muerte primero a eso que nos está limitando. Yo no sé a qué es lo que le limita a usted, si es orgullo, si son pensamientos, si es prejuicio, si es vanidad, si es un ego, si es soberbia la que tenemos. Yo no sé realmente qué es lo que nosotros lo que usted o lo que yo puedo saber quizás hasta cierto punto lo que le debo de dar muerte. No sé usted a lo que Dios le va a llevar, donde debemos de dar muerte para poder que Dios nos pueda introducir más a sus profundidades. Hay necesidad de una muerte para que haya una manifestación de la gloria de Dios, porque vemos aquí en lo que leíamos, Uzías murió e Isaías dice de que cuando murió, dice que vio él al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Yo no sé usted, hermanos, pero ustedes se imaginan esta parte donde Isaías vio aquellos serafines que le decían santo, 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 y dice de que toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Imagínense que dice que los quiciales, o sea, las esquineras de las puertas, dice de que se estremecieron. No sé, hermano, imagínense que aquel metal de esas puertas, no sé cómo explicar esto. Pero hasta eso, hermanos, se estremecieron con la voz, dice. Y dice en el versículo 5, entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Oigan bien esto. Y Dios me llevaba esto, de que muchas veces quizás nosotros vamos a tratar de darle muerte, a querer darle la gloria de Dios, vamos a trabajar en esto. Pero siempre va a haber quienes que nos van a hacer sentir que no lo estamos haciendo bien y que no estamos haciendo esto como se debe. Pero miren, este es el versículo 6 que dice:
y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Oigan bien lo que hizo en el versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En el versículo 5 dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Isaías reconocía quién era. Isaías estaba reconociendo que estaba en medio de inmundicia, que él era inmundo, pero que aún así había visto al rey, dice. Y en el versículo 7 vemos como este serafín dice que le tocó con un carbón encendido sus labios y lo limpió. Lo limpió. Cuando nosotros demos muerte a esto, Dios va a venir y con su fuego abrasador nos va a limpiar. Nos va a limpiar y nos va a purificar y nos va a limpiar culpa. Pero si nosotros le damos muerte al orgullo, a la vanidad, al ego, a la vanagloria, a todo esto, Él nos va a limpiar de toda culpa. Porque el enemigo es bien astuto, muchas veces utiliza la culpa para podernos hacer sentir mal y que no avancemos. Pero Dios nos dice de que Él nos va a limpiar si nosotros damos muerte, si nosotros reconocemos. Pero muchas veces nosotros aún estamos con esa soberbia, ¿no? Estamos con esa soberbia y nos olvidamos de reconocer que no somos nosotros lo que hacemos las cosas, sino que es Dios. Para que Dios nos dé a nosotros unas cosas, Dios nos va a llevar al lugar de hacer morir aquello que nos limita a introducirnos a las profundidades de su gloria. Y es que nosotros debemos de dejar a un lado todos los halagos y pasarle la gloria a Dios, darle la gloria a Dios siempre. Dice en Gálatas, les voy a leer Gálatas. Gálatas capítulo 5. Hermano, que aquí apartado, aquí está. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros damos muerte al orgullo, vamos a tener el fruto del Espíritu Santo, que es mansedumbre. ¿Cuántos de aquí quieren ser mansos y humildes como lo era nuestro Dios, nuestro Jesús aquí en la tierra? ¿Cuántos de nosotros queremos ser así? Muchas veces le fallamos a Dios, pero que queremos ser como Él, mansos y humildes, tener cada día ese carácter que Él tuvo. Pero para que tengamos los frutos del Espíritu Santo, debemos de vivir en el Espíritu Santo. Dice en el versículo 25, siempre ahí en Gálatas 5, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, dice. No nos hagamos vanagloriosos. Si estamos en Cristo, andemos en el Espíritu Santo. Y andando en el Espíritu Santo vamos a tener el fruto
de la mansedumbre. Dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si nosotros tenemos orgullo y no le damos muerte al orgullo, los deseos de nuestra carne van a predominar, van a dominarnos, y no vamos a poder hacer lo que el Espíritu Santo nos guíe a hacer. Y esto nos va a limitar, va a interrumpir que nosotros demos los frutos del Espíritu Santo, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la mansedumbre, la bondad, la paciencia, el gozo. Muchas veces nosotros tenemos esta lucha constante de nuestra carne y nuestros deseos. Y unas veces van a ser porque es Dios con sus procesos. Otras veces van a ser ataques del enemigo, pero otras veces van a ser por nuestras propias decisiones, que vamos a estar en esta constante lucha, porque alimentamos más nuestra carne que al Espíritu Santo. Y cuando alimentamos más la carne, nuestro orgullo, nuestro ego, la vanagloria aumenta más. Eso va subiendo, y entonces los frutos del Espíritu Santo van descendiendo, y no vamos a tener esa humildad que el Espíritu Santo, que Dios tenía, que Dios tiene, esa mansedumbre, no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque alimentamos más la carne y nuestro espíritu flaquece. Pero tenemos que hacer lo contrario. Para poder tener más del Espíritu Santo, debemos de darle muerte a todo el orgullo y la vanagloria, y así el Espíritu Santo va a ir incrementando en nuestras vidas, y vamos a dar ese fruto de la humildad que necesitamos en nuestro corazón, un corazón humilde delante de Dios, y así poder ver, palpar, abrazar su gloria. Pero debemos de ser humildes delante de Él. Cuando demos muerte a estas cosas, nuestro carácter se va a ir transformando en el carácter que verdaderamente Dios quiere en nuestra vida, y no un carácter fuerte que de aquel, no, ese es un temperamento, sino que un carácter de ser benignos, de ser bondadosos, un carácter de mansedumbre, un carácter tan apacible, tan humilde. Pero esto lo vamos a lograr cuando le demos la muerte al orgullo, aquello que nos limita a llegar aún más a las profundidades que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, hermanos, porque si usted ha tenido momentos increíbles, extraordinarios en la presencia de Dios, aún así como estamos, créame que eso no es nada comparado con lo que Dios tiene para nosotros, tiene para usted. No es nada, no se compara con lo que Dios tiene, porque Dios tiene aún cosas mejores de lo que nosotros podemos imaginar. Son cosas aún mejores, pero si nosotros dejáramos a un lado y diéramos muerte a todo esto, llegáramos aún más a sentir su gloria, su presencia, aún más a sus profundidades, y Él nos revelaría aún más. Pero tenemos que darle muerte a lo que nos limita. Yo no sé qué es lo que a usted le limita. Dios va a tratar en su corazón para hacerle sentir lo que le limita, a que Dios lo lleve aún más a las profundidades de su gloria, de su presencia.
pero tenemos que reconocer y ser humildes delante de Él. Y que cuando nos digan o nos quieran celebrar, nos celebren, nos den halagos, siempre pensar que la gloria y la honra es para Dios, para el único que se la merece, para el único que dice que Él no comparte con nadie. Es un Dios celoso y su gloria no la comparte con nadie. Si no la compartió, no quiso que el rey Osías diera incienso hacia Él. Y ahora nosotros, hermanos. Y ahora nosotros. Ahora nosotros, hermanos, que no somos nada. La gloria y la honra sea para nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar y vamos a decir: buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor. Padre, a ti sea la gloria y a ti, Señor amado. Ayúdanos, Padre Santo, a que cada día, Señor, podamos llegar a ser más como tú, Padre, que nuestro carácter sea conforme al tuyo, Dios, conforme a tu voluntad, Señor. Quita de nuestro corazón toda soberbia, toda vanidad que a ti no te agrade, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir en tu espíritu, Señor, para poder dar esos frutos, Padre, que dice en tu palabra, Señor, que como espíritu, Señor, da cuando Él habita, cuando Él hace de un cuerpo el templo, hace su habitación, da esos frutos. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos, Señor amado, Padre, darte a ti la gloria, Señor, que nuestra boca confiese, Señor, tu gloria, tu poderío, Padre, que no somos nada, Señor amado, simplemente humanos, Padre. Caminaba por ella haciendo bien barro, Señor, que tú hiciste, Señor, que tú formas cada momento. Siendo Dios y Rey. Somos barro, Padre Santo, en tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener esa humildad en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocer, Padre, oh Dios, que no somos nada, Señor. Capítulo 5, versículo 7. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre que sobre todo el nombre, Señor. Por nosotros. La gloria y la honra sea para ti, por eso podemos ver realizada muchas veces. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Y si no han comido, pues buen provecho. Quiero hablar un pasaje.